Hola, bienvenido a este tiempo de servicio, de culto al Señor. Bienvenido a la Iglesia Bautista de Turís. En este día comparte el pastor Daniel García, de la Iglesia Evangélica Bautista de Almusafes. Te invito a que estés atento, te invito a que prestes atención y estés receptivo al mensaje que el Señor haya puesto en su corazón y hoy comparte con todos nosotros. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, produce fe en nosotros. Pero también es cierto que la Escritura pone el ejemplo del pueblo de Israel. Se menciona en Hebreos y dice que la palabra no fue de provecho en ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, que no hubo una actitud receptiva por parte del pueblo de Dios en lo que Dios mismo les estaba diciendo en ese momento. Por lo tanto, te invito en este momento que puedas tener también esta actitud receptiva y la palabra de Dios, el Señor mismo hará su obra en tu vida si estás receptivo, estás dispuesto a dejarte transformar por Él. También deciros y recordaros que la semana que viene tendremos un tiempo de celebración especial. Celebramos la familia en cuanto al hogar, pero también la familia en cuanto a la comunidad cristiana, la familia de la fe. Así que toda la temática del culto girará en torno a esto. También deciros, para todos aquellos que nos estáis viendo y no formáis parte de esta comunidad o estáis en otros sitios y tenéis inquietudes, queréis saber algo más acerca del Evangelio o conocer un poco más acerca de nosotros, podéis escribirnos y podéis dirigiros a la página web www.iglesiaturis.org. Y ahí podéis escribirnos y en la mayor brevedad posible os daremos respuesta a las preguntas o inquietudes que podáis tener. Sin más, que podamos disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. ¡Vamos! Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén?
para darle honra. Sí, la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo, te esperamos, Señor. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, solo a Él. Adorarle,
Así que, sin más, vamos a entrar en la palabra del Señor. Y Abel y el pastor Óscar me han preguntado mucho durante esta semana acerca de la cita en la cual nos íbamos a basar hoy, las escrituras que vamos a usar como base para desarrollar el sermón. Pero este sermón era un poco diferente, yo no quería adelantar demasiado, pero es un sermón en el que no vamos a empezar leyendo la escritura como solemos hacer y luego empezar con el sermón. Lo vamos a dejar un poquito abierto. Va a ser como una especie de misterio, porque vamos a estar hablando de un misterio. Creo que a la mayoría de nosotros nos gusta una novela buena de misterio o una película de suspense en la que no sabemos cuál es el final y empezamos a imaginarnos quién es el asesino o cómo va a acabar, esos giros de trama inesperados que nos descolocan y nos gusta la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder y a ver quién es el más listo que antes arruina, ¿no? y dice cuál es el final de la familia. Pues hoy vamos a hablar del misterio más grande que ha existido en la humanidad, en la historia del hombre. No hay un misterio más grande que el que vamos a estar hablando hoy. Pero es un misterio que no os preocupéis, no va a ser difícil de llegar ni de resolver, sino que juntos vamos a conseguir llegar y yo voy a ir dando unas pistas, aunque yo sé que muchos de vosotros, por supuesto, ya lo conocéis. La palabra misterio aparece más de 27 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra misterio en la Biblia
no es una palabra simbolizando oculto o tenebroso o desconocido, no. Es más bien una palabra que nos da a entender algo que está velado en su plenitud por un tiempo, hasta que llega el tiempo concreto en el cual es revelado en su magnitud completa, es iluminado y se disipa todo aquello que no era conocido al completo. Esto es lo que quiere decir oculto. Podríamos llamarlo también como velado. Se ve en parte, pero mucho queda al descubierto, no se conoce. Y esto es lo que pasó por mucho tiempo, en tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Que había una verdad que estaba velada hasta que se cumpliera la plenitud de los tiempos. La pista primera que os quiero dar hoy es, este misterio nos hace regocijarnos aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos más difíciles de adversidad y de tormentas de la vida. Este misterio nos permite regocijarnos en medio del sufrimiento. ¿Qué será este poder misterioso que nos puede hacer sonreír internamente, aún en tiempos donde teóricamente deberíamos estar compungidos por los suelos, sin esperanza? Yo creo que el apóstol Pablo ejemplifica bastante bien este caso. Todos conocemos que él era un terrible terrorista religioso, un fanático que perseguía a los cristianos, los llevaba y los echaba a las cárceles, consentía en su muerte, como vemos en la lapidación de Esteban, ¿no? Alguien que odiaba vehementemente con todo su corazón a los cristianos y por circunstancias acaba siendo un cristiano él mismo, ¿no? Aquello que odiaba después de tener un encuentro personal con Cristo, acaba enamorándose. En lugar de estar echando a gente en la cárcel, él también ocupa gran parte de su vida en una misma cárcel, a donde él había llevado mucha gente. En 2 Corintios él nos narra acerca de sus sufrimientos, 8 veces golpeado, 3 con varas, 5 con latigazos, tremendo, ¿no? 3 naufragios, una vez apedreado hasta la muerte, tan fuertemente que lo dejaron por muerto. ¿Cuántos sufrimientos pasó el apóstol Pablo? Sin embargo, él decía que se regocijaba en medio de todo este sufrimiento. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio de tales adversidades? En medio de las crisis que tambalean nuestra sociedad hoy en día, en medio de epidemias tan mortales como las que estamos viviendo hoy en día, es porque el apóstol Pablo había descubierto este misterio que lo capacitaba para enfrentarse a cualquier situación que la vida le trajere con una actitud positiva ante el dolor, ante la prueba, ante la enfermedad. No había nada. Él dijo en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A un cristiano ya muy mayor me dijo hace tiempo ya que él veía en el final de los días del apóstol Pablo alguien como apesadumbrado, alguien como incluso deprimido, triste, abandonado por casi todo el mundo. Pero yo creo que estaba equivocado. En aquel momento yo no le pude decir nada. Pero dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él se gozaba, porque sus ojos no estaban puestos en los hombres, en agradar a las personas, sino en agradar al Dios que lo había salvado, al Dios que lo había llamado. Él, aún en medio de la celda más profunda en la que se encontrara, podía ver las estrellas brillando en el firmamento. Como alguien que está con esta actitud que me describía este hermano en sus últimos días, esperando en la cárcel esa espada que pendía sobre su cabeza, esperando su sentencia de muerte, es capaz de escribir, revelado, ¿no?, inspirado por Dios, libros como Efesios, Filipenses, Colosenses, allí en la cárcel, epístolas tremendas. Alguien que tuviera una actitud negativa no podría haber sido ni lo más mínimo capacitado para escribir lo que nos escribe con tan gran
elocuencia en estos libros preciosos de la Biblia, que yo creo que para muchos de nosotros, algunos de ellos, son de nuestros preferidos. ¿Has descubierto tú este poder misterioso? ¿Tienes tú en tu vida y en tu corazón este poder misterioso que nos llena para poder seguir adelante, aún en medio de las turbulencias de la vida? No solo para sobrevivir, no solo para ser llevado y zarandeado en medio de la tempestad, sino para florecer, para dar fruto en medio de esta crisis, en medio de estas gigantes a los cuales nos tenemos que enfrentar continuamente en la vida. Este misterio estuvo escondido, como he dicho antes, por muchos siglos. No ha sido conocido como nosotros tenemos el privilegio de conocerlo hoy, desde siempre. En Colosenses 1:26 dice también, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, en el Antiguo Testamento, este misterio no era conocido como nosotros tenemos el privilegio de conocerlo hoy. La gente que vivió en estos tiempos del Antiguo Testamento solo conocían en parte. Se movían en fe mirando aquello que era prometido, pero no sabiendo exactamente qué es lo que era. Moisés no lo sabía, Elías tampoco, David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, tampoco. Podían hacerse una idea, podían imaginarse, pero no sabían con exactitud cómo iba a ser aquello que Dios les estaba prometiendo. La Biblia está llena de promesas en el Antiguo Testamento, muchas de ellas referentes a que Dios un día liberaría, salvaría, perdonaría a su pueblo. Pero ellos no sabían exactamente cómo Dios iba a hacer esto. Para ellos era un misterio. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 31, nos dice esta maravillosa promesa que todos conocemos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías sabía con exactitud que esto era una promesa de Dios. Pero ¿cómo iba Dios a cumplir? ¿Cómo iba a llevar a cabo aquello que nos estaba prometiendo? Ellos completamente no lo sabían. En el Salmo 23 todos nosotros sabemos que al final, en los últimos versos dice, el bien y la misericordia me seguirán el resto de mis días y en la casa de Jehová moraré para siempre, eternamente. El rey David conocía mucho acerca de la misericordia y del perdón de Dios, pero no sabía exactamente cómo es que el bien y la misericordia pueden seguirnos el resto de nuestros días. Si le hubiéramos preguntado al rey David, David, ¿cómo es que esto puede ser posible? ¿Puedes decírnoslo? Él no hubiera podido respondernos completamente y exactamente, darnos una respuesta definida acerca de cómo Dios iba a cumplir esta promesa. Porque todavía estaba velado, estaba escondido, estaba oculto. Pero ahora sí que sabemos cuál es el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra. Es un misterio que muchos de nosotros ya hemos descubierto, ¿no? Pues vamos a leerlo ahora sí, el texto. Es, como ya hemos visto, muchas de estas pistas están basadas en el texto de hoy. Así que vamos a Colosenses, capítulo 1. Leeremos versículos del 24 al 29. Mientras lo vais buscando, Colosenses 1, aunque lo tenemos, ¿no? Del 24 al 29 estaremos leyendo. Vamos a llegar a una última pista, que es que este misterio nos hace completos, nos hace ser esos seres que el Señor nos creó al principio, completos, sin que nos falte de nada. En el versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice que el fin es presentarnos perfectos en Cristo Jesús a todos. ¿Qué es perfección, hermanos? Aquí la palabra perfección, como la mayoría de veces en la Biblia, no tiene el significado
de sin fallo, de sin error, como santos, que la idea que transmite la Iglesia Católica, que nunca han hecho nada malo. No, esto no es la perfección de la que nos habla aquí el apóstol Pablo. El sentido de esta palabra es más bien una persona completa, entera, que no le falta de nada, que entiende su propósito, su sentido en la vida, su destino, que está seguro. Esto es lo que quiere decir. De esta forma quiere presentarnos el Señor en Cristo Jesús a todo hombre, completos, sin que nos falte de nada en nosotros mismos. En el Antiguo Testamento todos sabemos que bajo la ley, la manera de relacionarse con Dios era intentar ser justos, cumpliendo la mayoría de las ordenanzas, de las leyes, de los mandamientos, del Código Civil que el Señor les había trasladado por medio de Moisés, establecer su justicia basándose en su actitud, en su comportamiento, en su obediencia. Pero ellos mismos se dieron cuenta que esto, como dice más adelante en Romanos el apóstol Pablo, era simplemente para que nos diéramos cuenta de que no podíamos alcanzar, de que no íbamos a poder llegar, de que en este régimen de actuación nos quedamos cortos, estamos todos descalificados de aquello del que el Señor quiere para nosotros. Lo triste es que hoy en día hemos trasladado este régimen antiguo a las iglesias y lo único que hemos hecho es bautizar la ley mosaica y la hemos convertido, la hemos bautizado y la hemos hecho cristiana. Y seguimos hablando de la salvación como un conjunto de reglas, de mandamientos, de normas, de actitudes que son aceptables para Dios en la iglesia. Esto sí lo puedes hacer, aquello no lo debes hacer. Y caemos en una carga que nos oprime, que no nos deja vivir la vida que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Nos trae apatía, nos trae sequedad, nos trae condenación, porque nos damos cuenta que fallamos. Y el único remedio que se intenta implantar es lucha, levántate, esfuérzate más, da todo lo que puedas, hazlo mejor la próxima vez. Pero esto es una fórmula irremediablemente para el fracaso. Está abocado a hundirnos cada vez más, porque nos vamos a dar cuenta que una y otra vez vamos a no llegar, a quedarnos cortos de lo que el Señor quería para nosotros. Y el Señor lo que quiere es justamente lo contrario en nuestras vidas, de este régimen de las obras, ¿no? Es la única manera de poder llegar a estar completos en Él, no basándonos en lo que nosotros hacemos, sino en quiénes somos en Cristo. Así que ahora sí vamos a leer Colosenses 1 del 24 al 29. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es este, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí la palabra de Dios. Hemos acabado con la introducción y ya vamos a orar. Es broma, ¿eh? Ya llevamos más de medio sermón. Oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra, Dios, que tú nos traes hoy, Señor. Te pedimos que caiga en buena tierra, Señor. Que pueda, Señor, traer luz y disipar las tinieblas, Señor, para los que hayan, Señor, que todavía no han conocido este misterio, Dios precioso, que eres tú, Jesús, en nosotros, nuestra esperanza de gloria, Señor. Que tú quites, Señor, todo aquello que el enemigo ha atado en nuestras vidas, Señor, y puedas traer libertad, Señor, que es para lo que tú nos has llamado, Señor.
para traer libertad a nuestras vidas y a lo de este mundo que siguen atados y oprimidos a la esclavitud del pecado, Señor. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Pues bueno, como hemos desvelado, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto de Cristo en nosotros, esperanza de gloria? En la vida práctica. Porque está muy bien todo lo que hemos dicho, pero si no tuviera relevancia, no serviría de mucho, no sería teoría que de nada aprovecha. Primero, el primer punto, es que la salvación no es una religión, es una relación. ¿Cuántas veces decimos esto? Pero es verdad, es una relación, es Cristo viviendo en nosotros. Cristo, en la persona del Espíritu Santo, para los que hemos tenido un encuentro con el Señor y nos hemos arrepentido, ha venido a morar, no con nosotros, no para nosotros, no por nosotros, sino en nosotros. Tenemos el privilegio más grande de la tierra, que el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, ha decidido morar en nuestros corazones, para todo aquel que le abre la puerta, ¿no? El Señor Jesús lo dijo, y asombró a los fariseos, a los saduceos, dijo, el reino de los cielos ha venido a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en vosotros. No lo podían entender qué significaba con esto. Una chispa divina del cielo está en nosotros. Una pequeña porción del cielo, una nube o algo está en nosotros. No. Lo que el Señor quería decir es que el reino de los cielos, el señorío de Cristo, es activado en nuestras vidas cuando le damos paso al Rey de Gloria en nuestros corazones. Entonces es activada esa salvación. Entonces es activado ese reino del que hablaba el Señor Jesús a toda la gente. Alguien dijo y escribió un pequeño panfleto, Mi corazón, el hogar de Cristo. Lo que él decía es que la salvación, como muchos de nosotros sabemos, se puede comparar, como en Apocalipsis dice, a la invitación de Jesús en nuestras vidas, como si fuera a invitarlo a nuestras casas, a nuestros hogares. Le damos la entrada, le mostramos el salón, le mostramos las habitaciones, el comedor, aquello que nos guste de nuestra casa, pero ¿y los armarios, los trapos sucios? ¿Se los enseñamos también? Aquello que no queremos que Él vea, ¿le damos parte al Señor en la invitación? ¿O solo aquello que a nosotros nos interesa? Renunciar a nuestras propias vidas. Lo que es aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, no simplemente invitarlo a nuestras casas, es hacerlo dueño y Señor de todo lo que hay en nuestras vidas. Le damos la llave y le decimos, ahora tú eres el que manda en mi casa. Ya no soy yo. Decimos que Él es el Rey y que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero nadie puede ser el Rey ni el Señor si no es Rey de todo o no es Señor de todo. Si no es Señor de todo, entonces no es Señor de nada. Quiere decir que tú aún estás por encima de Él porque le das entrada a ciertas partes de tu vida y a otras no. Aquellas que te duelen, aquellas que te gustan, aquellas que no quieres soltar, ahí no hacemos caso al señorío de Cristo en nuestra vida. Cuando el Señor que nos pide algo que nos cuesta, ahí es donde se demuestra de verdad si nuestras vidas están rendidas completamente a sus pies y a su señorío. Entonces es cuando el Señor puede empezar a trabajar, a limpiar, a ordenar, a poner en la dirección y en el propósito que Él quiere y que Él quiere que vayan nuestras vidas. Estar en Cristo nos hace aptos para el cielo, pero que Cristo esté en ti te hace apto para la tierra. Estar en Cristo cambia nuestro destino final, pero que Cristo esté en nosotros cambia nuestro propósito. Estar en Cristo hace del cielo nuestro hogar, y eso es bueno, pero que Cristo esté en nosotros hace de esta vida el taller de Dios sobre nosotros. Esto es fácil decirlo, pero es mucho más difícil ponerlo por obra. El Señor murió en la cruz para que nosotros pudiéramos morir también en la cruz juntamente con Él. No solo para darnos la salvación,
sino para que también muriéramos con Él. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no soy yo el que vive, ahora es Él que vive a través de mí. Ahora es Él el que manda, ahora es Él el que tiene el control sobre nuestras vidas. Y alguien lo explicó de una forma mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, que se llama Ian Thomas. Y dice, hay pocas cosas más aburridas que ser una persona religiosa, pero no hay nada más emocionante que ser un cristiano. Muchas personas nunca han descubierto la diferencia entre la una y la otra. Así que hay gente que sinceramente intenta vivir una vida que no tiene, sustituyendo a Dios por la religión, a Cristo por el cristianismo y la energía, gozo y poder del Espíritu Santo por sus nobles esfuerzos. Son lámparas sin aceite, coches sin gasolina y bolis sin tinta, desconcertados por su propia impotencia en la ausencia de lo único que puede hacer al hombre funcional. Porque el hombre fue diseñado por Dios para que la presencia del Creador dentro de la criatura sea indispensable para su humanidad. Es decir, estamos perdidos sin Cristo. Estamos diseñados por Él y para Él. Como dijo San Agustín, hay un hueco en nuestros corazones que no va a desmayar, que no va a cesar esa sed hasta que se encuentre con su Creador. Por eso nuestros corazones no se sacian con nada hasta que encontramos al único que verdaderamente puede saciarnos y hacernos completos y dar el sentido correcto, y el significado y la trascendencia y el valor que realmente tenemos en nuestras vidas. Por eso el mundo se vuelve loco probando nuevas cosas, nuevas filosofías, nuevas prácticas, nuevas sectas, nuevas emociones, sin darse cuenta que nunca van a llegar a estar saciados. Aparte de esta relación, que es lo que el Señor trae con su salvación en nosotros, también nos trae una seguridad tremenda. Imaginaros, el mismo Dios morando, haciendo residencia en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un templo para su pueblo. Aquí habéis hecho un lugar precioso, un recinto precioso, pero esto no es el templo de Dios. Ahora tiene un templo en su pueblo. Él tiene un pueblo que es su templo. Nosotros somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento había un templo físico, tabernáculo, más tarde otros templos que se edificaron, donde el Señor revelaba su gloria y su poder. Pero ahora su templo somos nosotros. Él quiere revelar su gracia y su poder a través de sus hijos. Es Cristo en mí y Cristo en ti lo que nos hace su iglesia amada, su iglesia preciosa. Nosotros debemos desplegar las virtudes de aquel que nos amó. Y eso lo tenemos en Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así, creo que todos lo conocemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ya no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora tenemos que glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él está en nosotros. El Señor Jesús dijo que nos enviaría el Consolador que estaría con nosotros, dice, para siempre. Literalmente lo dice la Escritura. En Juan 14, 16, si lo queréis buscar luego, dice que estaría con nosotros para siempre. El Señor ha venido a hacer morada en tu corazón, en tu vida, y es para siempre. Él no te va a abandonar, Él no se va a marchar. Él sigue esperando a que te vuelvas a Él. Él no se ofende fácilmente. Él no huye por pecado que haya en tu vida, por tiempo que lo estés pasando desapercibido o no haciéndole caso. Él todavía sigue gimiendo en tu corazón, clamando para que te vuelvas a Él. Qué grande es esto, qué seguridad tan grande nos transmite que Dios está en nosotros y que nunca nos va a abandonar como ha prometido en su palabra. Él estará con nosotros hasta el fin
Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién se podrá oponer? ¿De qué debemos temer? Yo creo que no hay nada que pueda oponerse a un hijo de Dios que sabe quién es Él y quién está en Él. Esto nos tendría que llenar de ser la gente con más valentía de la tierra, con más seguridad de la tierra, con más fe de la tierra, con más optimismo, con más seguridad, con más aliento. No podría haber nadie en la tierra que nos supere en todas estas virtudes a los hijos de Dios, porque nadie tiene la bendición que nosotros tenemos. Y por último, también nos llena de fuerza saber que el Señor está en nosotros. Una fuerza de la cual hay que matizar y especificar qué tipo de fuerza. No es una fuerza nuestra, ¿no? Como he dicho antes, nos frustraremos cuando intentemos conseguir las cosas por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, hacer la obra de Dios por Jesús, luchar por Él. Eso nos va a llevar a la frustración y al desastre. Por el contrario, deberíamos permitir a Jesús que viviera su vida a través de nosotros. Esto es la plenitud de Dios. Permitirle a Él que viva en nosotros. En Colosenses 1:29 hemos leído que el apóstol Pablo dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, no la del apóstol, la cual actúa poderosamente en mí. Qué versículo más tremendo, ¿no? No quiere decir que no tengamos que hacer nada nosotros, que vamos a ser personas pasivas y que no vamos a trabajar. Puede incluso que trabajemos mucho más, pero no en nuestras fuerzas, va a ser en sus fuerzas. ¿Y qué vamos a conseguir más, hermanos? ¿Qué logra más? ¿Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo o el poder y la potencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué va a ser más productivo? Es Dios, indudablemente, trabajando en nosotros, el que produce el querer y el hacer, como dice en Filipenses 2:13. Una persona frustrada es alguien que intenta obedecer a Dios usando sus propias fuerzas y energías, intentando realizar la obra de Dios de esta forma. Y tristemente es algo que si nos descuidamos cada uno de nosotros, muchas veces nos deslizamos sin querer y volvemos a relacionarnos con Dios basados en este régimen antiguo de las obras, de actuar y recompensar. Y el Señor no quiere que nos deslicemos. Muchas veces con buenas intenciones decimos: dale a Dios lo mejor, esfuérzate todo lo que puedas, lucha grandemente. No, pero si analizáramos bien, la vida cristiana no se trata de esto, de dar nuestro mejor a Dios. A Dios no le sirve de nada nuestro mejor. Nuestro mejor para Dios es como un trapo de inmundicia, como dice la palabra. Lo que Dios quiere en nuestra vida cristiana es que nos rindamos completamente. Es que nos sacrifiquemos, que dejemos a Él obrar, que vivamos en dependencia de Él. Porque lo nuestro mejor ni siquiera se puede comparar con lo normal de Dios, porque Dios no tiene nada normal, ¿no? Volviendo a citar a este gran autor, Ian Thomas dice: la vida cristiana no es tu capacidad de imitar a Dios, sino la consecuencia de su capacidad de reproducirse Él mismo en ti. No tu justicia propia, sino la justicia de Dios. No es inactividad, sino la actividad de Cristo. Es Dios en acción, cumpliendo su propósito a través de nuestra personalidad humana, nunca reduciendo al hombre al estado de un vegetal, sino exaltándolo al hombre a la estatura de un rey. Debemos entender qué significa que Cristo vive en nosotros y disfrutar y relajarnos de este precioso regalo que el Señor nos ha dado. No es un yugo que no puede ser cargado como el yugo antiguo. Es una carga, como dijo el Señor Jesús, fácil, ligera, liviana, que nos va a hacer la vida como debe de ser. Nos va a traer libertad, nos va a traer gozo, nos va a traer alegría, amor, regocijo, aún a pesar de las circunstancias externas que se estén tambaleando a nuestro alrededor. Si Jesucristo está en la barca, podemos estar seguros que no hay nada de lo que debamos temer. Llegaremos a buen puerto.
No intentemos imitar a Jesús. Debemos aprender a permanecer en Él a través de una relación íntima y personal, buscándolo todos los días, arrodillándonos todos los días, pasando tiempo con Él en su palabra todos los días. Esto es indispensable. No descuidemos la oración ni la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es la única forma en la que vamos a poder vivir en sensibilidad, en dependencia, en relación, en gozo y en armonía con nuestro Señor. Cuando descuidamos esto, empezamos a movernos en la carne, en lo que nosotros ya sabemos, en lo que conocemos y no en lo que el Señor nos manda. No sé si os habéis dado cuenta, pero la bendición del Señor es la que verdaderamente enriquece. Muchas veces queremos hacer cosas, pero al Señor lo hemos dejado atrás. Y realmente nos movemos, y realmente hacemos, y realmente luchamos, con buenas intenciones. Pero luego nos damos cuenta que no hay el fruto que queríamos ver. No está la bendición respaldada por Dios. Pero cuando vamos en la voluntad del Señor, en sumisión a Él, en dependencia a Él, lo que hagamos, por pequeño que sea, es donde el Señor va a estar respaldando. Es donde el Señor va a traer bendición y vida eterna. Es donde vamos a poder ver la mano sobrenatural de Dios. Ahí es donde nos vamos a poder gozar. Por eso a veces caemos en la apatía de la rutina, de la iglesia, de la religión, de seguir las costumbres. Pero esto no es para nada lo que el Señor tenía en mente cuando nos regaló el Espíritu Santo. Es algo totalmente apasionante, energizante, dinámico, sorprendente, desafiante. ¿Quieres probarlo si aún no lo has hecho? Alguien dijo que hay 4 fases en la vida de un cristiano que él experimentó en sus propias carnes. Dice que al principio pensó que era fácil. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y pedir perdón. Cuando fue conociendo más acerca de Dios y su palabra, dijo, esto no es tan fácil, es difícil. La segunda fase, siguió un tiempo y pasó a la tercera fase. Dijo, esto no es difícil, esto es imposible, esto no se puede hacer. Para más tarde conocer esta verdad verdadera que libera, que era Cristo en él, esperanza de gloria. Y esto es emocionante, esto es apasionante, es Él viviendo en nosotros. No de forzarnos más, sino de confiar y rendirnos más a Él y dejarle que Él obre a través de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro dinamismo, de los dones, de las virtudes que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Hay algo en tu vida hoy que aún no le has cedido al control de Cristo? ¿En qué fase te encuentras tú de estas 4 que describía este hombre de la vida cristiana? Quizás todavía no la has conocido, quizás todavía no le has dado tu vida, quizás no la has invitado a tu corazón. No lo sé, creo que la mayoría de nosotros ya hace tiempo que dimos este paso hoy aquí. Pero hay mucha gente que todavía falta por venir. Quizá la vida cristiana parece difícil o más bien imposible. Seguimos anclados en círculos que no podemos vencer de ninguna manera. Caemos derrotados vez tras vez en los mismos fallos, en los mismos pecados. ¿Cuántos de nosotros ya hemos entrado en esta vida victoriosa? En esta vida donde la victoria es del Señor, donde dejamos que Él luche las batallas por nosotros, donde dependemos de Él, donde le buscamos a Él, donde consultamos a Él para cualquier movimiento en nuestras vidas. ¿En qué fase te encuentras tú, hermano? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Dios, porque no hay nada ni nadie como tú en este mundo, Señor. No hay nada ni nadie que se pueda asemejar a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor. Gracias porque nos creaste por ti, Señor. Nos creaste para ti.
Estamos hechos para ti, Señor, y nuestras almas no van a descansar hasta que vengan a parar a tus pies, Señor. Nosotros te decimos hoy, Señor, que queremos más y más de ti en nuestras vidas, Señor. No lo decimos de boca, Señor, lo decimos de corazón, Señor. Queremos decidir buscarte cada día más, Señor. Queremos depender cada día más de ti, Señor. Queremos vivir esta relación continua, Señor, en todo momento, en todo lugar, en cada minuto del día, sabiendo que tú estás en nosotros, que tú nos estás guiando, que tú quieres hacer algo allí donde nos encontremos, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio que el mundo no puede conocer, Señor. Yo te pido que nos perdones, Señor, si a veces nos olvidamos que se trata de ti, Señor. Que se trata de lo que tú has hecho, Señor. Y no te has parado ahí. Se trata en lo que has hecho y en lo que sigues queriendo hacer en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Reanímanos, Señor. Danos de beber a los que estamos cansados, a los que estamos sedientos, a los que estamos caídos. Fortalécenos, Señor. Danos de ti, Señor, porque solo tú eres la auténtica, verdadera comida y bebida que nos capacita, Señor, que nos llena, que da rumbo, significado a quienes somos, Señor. Gracias, Dios, por amarnos con un amor tan grande, Señor Jesús. Toca nuestros corazones hoy, Dios. Avívanos más en ti, Señor. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Gracias porque nunca cesa tu amor. En el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. El todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva